Mi nombre es Lady Montserrat Hernández Gómez, tengo 19 años, soy docente en formación de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal de Capulá. Recuerdo claramente mi transcurso durante este primer semestre. Al iniciar, estaba emocionada por embarcarme en este nuevo camino y aprender lo suficiente para ser en un futuro una docente efectiva, en ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Creía que la enseñanza en preescolar solamente era jugar y pintar, pero tenía una gran curiosidad de comprender por qué los entornos comunitarios podían influir en las prácticas educativas, el cómo crear un vínculo entre las teorías y la realidad de la escuela y comunidades. Sin embargo, en el transcurso de las clases me di cuenta que había mucho más que aprender de la comunidad y el ámbito escolar. Esto para ver cómo influyen en las prácticas educativas y que no solo se basa de lo teórico, sino que se tiene que crear un vínculo entre lo aprendido y la realidad de las escuelas y comunidades. Durante mi primer semestre tuve la oportunidad de tener el curso Acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias, donde se explica la relación de la teoría educativa y la práctica en entornos comunitarios. En este, se nos invitó a las primeras sesiones a reflexionar sobre cómo estas teorías pueden aplicarse en las realidades de las comunidades y las prácticas educativas para tener una evolución y adquirir una nueva perspectiva en mi formación como docente. Asimismo, para que esto fuera un apoyo en la creación de nuestros instrumentos que elaboramos para las entrevistas que tendríamos que llevar a cabo. Ya que a los días de empezar, nos notificaron que desde el primer semestre tendríamos prácticas de observación en la comunidad, las cuales nos permitirían analizar la influencia de los entornos comunitarios en las prácticas educativas. Para estos se realizaron equipos, tanto para la creación de los instrumentos y la visita a las comunidades. En un principio nos costó crearlos, ya que tiene un proceso el saber con qué fin se están creando. Al concluirnos, nos lo revisó la maestra titular, partiendo así a nuestra primera aventura en la comunidad de Guadalupe Victoria, en Capulá, donde al llegar me impresionó, ya que aunque es una comunidad cerca de un municipio urbanizado, tenía muchas decadencias, ya que no contaba con transporte para llegar a ella, que no contaba con una buena recepción telefónica, que su población es de 1.200 habitantes, que aunque existe mucha inseguridad, esta tiene a sus alrededores un hermoso paisaje, una comunidad muy extensa, que la mayoría de la gente es de mentalidad cerrada, que es católica y que entre la información rescatada de las entrevistas aplicadas a la población y docentes de las escuelas, que son solo 3 niveles de educación, primaria, preescolar y secundaria. Nos comentan que los niños faltan el día de las fiestas patronales y algunos otros días porque los padres de familia los llevan a los niños a sus prácticas laborales, ya sea en el campo o la venta de barbacoa, rescatando datos importantes y creando un informe de análisis realizado con el fin de reflexionar la información recabada. Nos fuimos a una comunidad más lejos, donde modificamos nuestros instrumentos, dejando solo las preguntas que nos fueron útiles. Siendo así, llegamos a San Dimas, donde observamos que es una comunidad organizada, que cuenta solo con parques y que cuenta con muchos fraccionamientos donde viven las personas. Asimismo, que estos, como las casas, cuentan con una seguridad muy avanzada y que las personas no cuentan con un centro de salud propio y para esto se tienen que trasladar hasta San Antonio, pero que sí cuenta con un CAM, un dispensador de leche. Consta que hay una población de 12.858 personas, pero rescatamos en sus comidas tradicionales, son callejeras y se encuentran tacos, hamburguesas, quesadillas, gordistas, mariscos, pulque y curaditos. Posteriormente, se creó un cuadro categorial en el cual se compararon a sus comunidades, y ahí fue donde comencé a apreciar la diversidad y complejidad de los entornos comunitarios, notando cómo las teorías educativas aprendidas en los otros cursos deben adaptarse para abordar las realidades y desafíos específicos de cada comunidad, ya sea desde las herramientas tecnológicas o las diferentes formas de pensar en las prácticas educativas, dándome cuenta que no existen respuestas fijas, pues para esto hay un proceso de adaptación y flexibilidad. Como tercer visita, y muy interesante, asistimos al preescolar Lázaro Cárdenas, en Almoloya del Río. Al tener esta oportunidad de tener una práctica dentro del aula, me di cuenta que las teorías estudiadas no se aplican de la misma manera, sino que la falta de recursos y la diversidad de los estudiantes presentaban desafíos únicos. Al entrar al aula, me llené de emoción, ya que el salón era una expectativas, que tenían mucho material didáctico, un orden, colores y sobre todo llamativo. Las mesas estaban formadas para trabajar en equipo. Los niños entraron de manera ordenada y la maestra dándoles la bienvenida. Los niños muy animados comenzaron con una actividad de pensamiento matemático. Lo que me impactó de la maestra es que ella daba sus clases como si leyera un cuento y que cuando los pequeños les llamaba con palabras de exclamación para captar su atención. Asimismo, hacía el uso de las pausas activas, que es un tema de mucho interés que trabajamos en el curso de tecnologías para el aprendizaje, en las cuales se involucra a los niños y se impulsa a participar. Me di cuenta de un niño llamado Aaron,
que era muy tímido y no le gustaba participar, ni que le hablaran. Al preguntarle a la maestra, nos comentó que era porque no convivía mucho con sus padres y tenía hermanos menores, pues estaba bajo el cuidado de su abuelita, mientras sus padres trabajaban. Por otra parte, nos dio a conocer la situación de la alumna llamada Abigail, que era una niña que todo el tiempo quería llamar la atención y que pensaba que todo lo que hacía estaba bien, ya que la maestra le daba retroalimentaciones y se molestaba. La niña incluso hacía pucheros, a veces quería llorar. Ella nos decía que esta situación se dio desde que sus padres fueron con su familia al inicio del ciclo escolar a pedir un trato preferencial, ya que la niña era albinista. Esto me ayudó a entender por qué Aaron era tímido y por qué Abigail tenía esa actitud. Vimos la práctica de los juegos que estábamos viendo y estudiando sus teorías en el curso de expresión y apreciación artística, en especial el de pares y nones, que tiene un fin pedagógico desde que los niños identifiquen la noción numérica y el trabajo grupal, los experimentos de los climas, que a los niños les llamaban la atención, así como de los fenómenos naturales que ellos ya podían reconocer y sus tomas de seguridad. Se jugó a pescar números, que les enseñaba la numeración y el reconocimiento de los números. También se realizó la actividad de cuentacuentos, donde la docente brindaba la participación a los pequeños. Esta tiene el fin de fortalecer el lenguaje oral, como el desarrollo de nuevas habilidades del lenguaje. A medida que continuaba con la práctica, me di cuenta de la gran influencia que tiene la comunidad y su entorno familiar en el comportamiento de los alumnos. Sí, que también que este también se involucra en sus intereses y habilidades. Por ejemplo, muchos de los niños tenían conocimiento de los trabajos de sus padres, los cuales muchos admiraban. Hablaban mucho sobre cómo sus padres hacían ropa o que cosían, ya que la mayoría de las familias se dedicaban a la costura. Algunos otros eran veterinarios, maestros, entre otras profesiones. La maestra tomaba esto como un área de oportunidad, ya que diseñaba actividades educativas relacionadas a su contexto. Esto motivaba a los estudiantes y se emocionaba más con los aprendizajes que adquirían. Por última visita, y la que más me pareció interesante, fue en la comunidad de San Bartolo, en el jardín Fanny Anigua. Al entrar, noté un preescolar muy equipado, donde había infraestructura para los discapacitados. Había un área de juegos extensa, donde su piso era pasto, donde los niños podían divertirse. Asimismo, había un patio de concreto donde realizaban actividades extracurriculares, e incluso en él había juegos pintados. Al entrar, nos llevaron a la dirección, donde la directora nos asignó los grupos. A mí me tocó segundo B. La maestra tenía 4 años apenas de servicio y le hacía falta control del grupo. Las clases comenzaron. Entrando, la maestra pidió que formaran parejas para poder bailar una canción, la del toro mambo. Parecía que esta ya la habían estado trabajando, ya que los niños ya se sabían la coreografía. Hizo una actividad para iniciar bien el día, que se trataba de que los niños tenían que poner pinzas en un gancho. La maestra colocaba el número de pinzas que debían poner en el pizarrón, y ellos lo hacían. Esto con la funcionalidad de aprender la noción numérica. Después de trabajar en equipo, se notó que hay muchos niños que son individualistas. Al terminar, cantó la canción de un candadito y puso estrellas en sus listas de conducta, que se trata por listones, en las cuales los niños hacían lo mejor para portarse bien. Posteriormente, como fue la época navideña, pidió que sacaran una galleta de jengibre de cartón que ya había pedido que hicieran sus padres, y en la escuela pintarían. Mientras lo hacían, los niños estaban cantando canciones. Parecía que esto les ayudaba mucho en su lenguaje, ya que tenían la facilidad de hablar. Ella les ponía canciones sobre la gallina pintadita. Conforme iban terminando, iban a lavar su pincel. Después pidió que sacaran el trapo para hacer la limpieza de las mesas, lo cual me tomó mucha curiosidad, que a su edad ya tuvieran ese cierto nivel de autonomía. Posteriormente se salió a ensayar al patio, una coreografía que se trataba de Rodolfo el Reno, en la cual notamos desde un inicio de clases que había una niña con síndrome de Down, que su madre iba con ella a clases y la maestra les explicaba a los niños que debían de tratarla con la igualdad y ayudarle a realizar sus actividades. La coreografía, ella se notaba muy distraída, pues tiene capacidades diferentes. Sin embargo, la maestra trataba de conllevar esto, poniendo a un estudiante el cual ayudaría a avanzar durante ella. Esto nos habla sobre la inclusión, que hemos trabajado en varios cursos, desde el curso como formación al docente y de familia, escuela, comunidad de territorio. Al final, le preguntamos a la maestra por qué notamos durante las clases que había un niño llamado Jesús Gabriel, que era un niño muy hiperactivo y rápidamente perdía la atención. La maestra nos comentó que esto se daba porque en su casa el niño estaba bajo mucho ruido, pues las personas con las que vivía estaban en constante movimiento. También que se podría presentar por la situación de que no convivía con sus padres, ya que si no iba su abuelita por él o la tía, la mamá nunca iba. Asimismo, se vio el caso de un niño que se llama Jafet, que es un niño que no trabaja, que era muy imperactivo, asimismo que decía palabras inapropiadas, que era un chico agresivo
ya que las personas que se le acercaban o le preguntaban algo respondía con golpes. La maestra nos comentó que ese niño vivía con sus papás, pero que un día platicando con él por su actitud, comentó que su papá le pegaba a su mamá. Entonces, esto relaciona sus entornos familiares con sus actitudes y comportamientos dentro del aula. Al término de la jornada escolar, se realizaron las encuestas a los padres de familia, donde los más interesantes fue que preguntamos cómo consideraban ellos la educación preescolar, en la cual respondieron que la consideraban como un fundamento importante, ya que es una parte inicial para que ellos pierdan sus miedos, adquieran conocimientos, destrezas y habilidades, que aprendan a desarrollar su lenguaje para que cuando entren a la primaria no tengan complicaciones. Pero algo relevante que se notó fue que los padres de familia mayormente eran abuelitos, y los padres no asistían por razones de trabajo. Con esto me di cuenta que la formación como docente no solamente se basa de la teoría trabajada en el aula, sino que también necesito una constante confrontación con las realidades a la profesión. A través de estas experiencias, teniendo la oportunidad de interactuar con miembros de la comunidad, docentes e incluso estudiantes, pude discutir y reflexionar sobre mi perspectiva, imaginario que habría creado de la profesión docente, sobre mis propias creencias y expectativas en la influencia de mi práctica docente, siendo consciente de mis prejuicios y mantener una mente abierta para aprender la importancia de la comunidad y adaptar los enfoques pedagógicos que analizamos en los cursos en función de las necesidades y realidades de las comunidades, reconociendo las propias culturas y valores. Me di cuenta de que ya no me veía mi papel como el de solo una transmisora de conocimientos, sino como un facilitador de aprendizajes, una promotora de desarrollo integral de los niños, estableciendo vínculos con los padres de familia, sintiéndome inspirada y motivada para continuar en nuevas experiencias, relacionándolas con las teorías educativas, la comunidad, la escuela en mi futura práctica como docente, reconociendo la importancia de la reflexión crítica y la adaptabilidad en mi camino como una docente comprometida, efectiva, a profundizar en los diferentes contextos, ser flexible y buscar soluciones creativas para abordar los desafíos que surgirán para satisfacer las necesidades de mis estudiantes y su entorno, siendo un participante activa para el éxito de los niños en el entorno preescolar. Estoy emocionada por seguir aprendiendo y creciendo en mi formación como docente, por tener la oportunidad de hacer una diferencia positiva en la vida de los niños y sus familias en el futuro.